El azufre es un elemento químico no metal de símbolo S, el décimo más abundante en la Tierra. El ciclo del azufre es un ciclo bioquímico que consiste en el paso de este elemento en sus diversas formas a través de la naturaleza. Se le considera un ciclo químicamente complejo, ya que a su recorrido por el suelo, el agua y los ecosistemas, el azufre pasa por diferentes estados de oxidación. La oxidación se produce cuando una sustancia se combina con oxígeno. ¿En qué consiste? Descrito de forma simple, el ciclo del azufre comienza en la litosfera, la corteza superficial del planeta Tierra. Los sulfatos son sales o ésteres que están presentes en el suelo. Los sulfatos también están disueltos en las aguas. Las plantas absorben los sulfatos del suelo a través de sus raíces y los incorporan a su sustancia vegetal. Ellas reducen los sulfatos a sulfuros. Una vez en la estructura vegetal, el azufre puede pasar a través de los seres vivos, en las cadenas alimentarias de la naturaleza. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas e incorporan el azufre en su cuerpo. Los carnívoros se alimentan de los herbívoros, así que la carne de estos, que ya contienen azufre, pasan a su propio cuerpo para contribuir a su funcionamiento. Cuando los animales mueren, los cuerpos echados en el suelo son aprovechados por organismos descomponedores, tales como bacterias y hongos. Estos desintegran los cadáveres y la materia queda reducida a partículas orgánicas. Como el azufre está presente en algunos aminoácidos del cuerpo, las bacterias del suelo lo convierten en sulfuro de hidrógeno, que se oxida para producir sulfato. Así, los sulfatos vuelven al suelo y el ciclo se completa para volver a empezar. Lo mismo ocurre con las heces de los animales, pues también son descompuestas. Parte del azufre elemental puede incorporarse en las rocas. Importancia. El azufre es un elemento esencial en los seres vivos al ser un importante componente en los aminoácidos que forman parte de las proteínas, la coenzima A, la tiamina, el glutatión y otros compuestos básicos en el cuerpo. Gracias al azufre, las proteínas mantienen su forma y cumplen sus tareas de forma óptima. El azufre elemental es muy valioso comercialmente, y a partir de él se produce el mundialmente conocido ácido sulfúrico, usado en hogares e industrias. A pesar de lo anterior, el planeta requiere que haya un balance entre el azufre y los demás elementos químicos, de forma que el azufre no aumente hasta niveles anormales. Si el azufre se acumula en la atmósfera y el viento lo transporta cuando llueve, puede caer en forma de lluvia ácida, que es igual lluvia más azufre. La lluvia ácida daña las estructuras de las ciudades, afecta a las plantas y contribuye a la acidificación en los océanos. Microbiología en el ciclo del azufre. Los descomponedores degradan los cadáveres y otros restos de materia orgánica, de modo que el azufre orgánico se mineraliza. Distintos grupos de bacterias realizan transformaciones, oxidaciones y reducciones, por las que el azufre puede encontrarse en forma de sulfatos, sulfuros o azufre elemental, dependiendo de las condiciones aerobias, anaerobias, con o sin luz, que se presenten en el medio, generalmente acuático, y según se trate de depósitos de superficie o en profundidad, también puede reducirse azufre elemental y sulfuro de hidrógeno. Los principales grupos de bacterias implicadas en el ciclo del azufre. Bacterias fotosintéticas verdes y púrpuras del azufre, que oxidan en sulfuro de hidrógeno y lo descomponen en hidrógeno y azufre elemental. En lugar de hacer la fotólisis del agua, pues hacen fotosíntesis anoxigénica. La fotosíntesis anoxigénica es aquella en la que no se desprende oxígeno, pues los electrones necesarios para reducir el dióxido de carbono y por lo tanto fijarlo no procede del agua sino de otros compuestos, en este caso el sulfuro de hidrógeno. Bacterias quimiosintéticas del azufre, que utilizan la oxidación del sulfuro de hidrógeno a sulfato hasta azufre para obtener energía necesaria para fabricar su propia materia orgánica. Las más importantes son las del género Beggiaota, como B. alba. Estas mismas, en ausencia de oxígeno y otras, oxidan el azufre a sulfatos para obtener energía. Bacterias heterótrofas anaerobias. En su respiración emplean sulfatos en vez del oxígeno como aceptor de electrones y los reducen a sulfuro de hidrógeno. Created using Powtoon.